gusto, un placer poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Qué felicidad y qué alegría poder estar aquí nuevamente, poder compartir un directo más con ustedes, estar aquí de vuelta. Así que bueno, nos vamos conectando a poco. Les recuerdo, para quienes no me conozcan, mi nombre es Valentina. Estuve ahí unos días de descanso, pero ya estoy de nuevo aquí con todos ustedes para poder seguir compartiendo cada uno de los directos que compartimos aquí en Mindalia. Quiero saludar a toda la gente que se está conectando, a Arelia Mors desde México, a Ana Vicru, también vi que se conectó por ahí, a Moni C. Dourado. Voy a dejar activados los comentarios por un rato hasta que nos conectemos con nuestra especialista, que les quiero contar que nos acompañará en el directo del día de hoy, Lili Eizaguirre. Así que mientras nosotros nos vamos conectando de a poco, yo le voy a enviar la solicitud a ella para que se conecte, para que se comunique aquí con nosotros, para que nos cuente toda la información, para que nos comparta toda esa información que tiene para nosotros. Y yo ya en breve les voy a contar también el tema del que nos va a hablar. Así que ahora le voy a enviar la solicitud a ella para que se conecte, para que esté aquí con nosotros. Mientras, como les decía, ustedes se van conectando de a poquito. Yo tengo por aquí su cuenta para poder enviarle la solicitud. Ya los extrañaba mucho, así que ya eran demasiados días de descanso, así que ahí ya la tengo conectada, le envié la solicitud, ya va a aparecer aquí en cámara junto a nosotros para acompañarlos y ya la tenemos aquí con nosotros. Como les decía, Lili Eizaguirre, que ya en breve vamos a poder verla. Creo que abajo te aparece la cámara. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Valentina? Bien, un placer enorme poder tenerte aquí con nosotros en Mindalia. Les contaba para quienes habían conectado en el inicio del directo, y bueno, que a poquito nos vamos conectando aquí a Mindalia. Estamos muy bien acompañados como siempre, pero en este caso de Lili e Izaguirre, que es un placer poder tenerte. Y quiero contarles, porque bueno, yo antes les decía que nos vas a compartir, por supuesto, muchísima información, pero no les conté del tema que vamos a hablar y que me parece muy interesante por todo lo que conlleva y también por descubrimientos que tiene este tema alrededor, del cual vamos a ir hablando a lo largo de este directo sobre traumas heredados. Pero lo más Así importante es. es esta pregunta de cómo sanarlos, que me parece algo importantísimo. Así que, por supuesto, Lili, primero te quiero agradecer enormemente por estar aquí. Antes, como siempre, Y les voy a contar quién es ella, que es terapeuta cuántica y biodecodificadora y especialista también en varias técnicas de sanación, dentro de las cuales encontramos que es facilitadora de Access Consciousness, facilitadora de la reconexión y sanación reconectiva, en la medicina cuántica, en la liberación emocional, la terapia floral, también en talleres, así que se darán cuenta que tiene tanta información para compartirnos que quiero, va a ser un placer poder tenerte aquí. Y bueno, para poder iniciar, Lili, lo que me gustaría preguntarte es, hablamos de traumas heredados. Y algo, así lo es. primero que se me vino cuando leí el título fue, ¿cómo hacemos para darnos cuenta o a qué causas, a qué factores tenemos que prestarle atención para darnos cuenta de que es algo heredado? Bueno, normalmente cuando uno tiene un problema, que disculpen que se mueva todo, pero hace tanto calor aquí que tengo el ventilador al lado, Sí. problema que no se resuelve con otras metodologías. Por ejemplo, muchas personas no vienen porque no pueden salir embarazadas y normalmente todo está bien, no tienen problemas, los ginecólogos le dicen que todo está ok, incluso les hacen in vitro y el embrión se desprende, y miles de cosas más que uno empieza a sospechar que puede ser un tema transgeneracional, ¿no? Y es que lo transgeneracional, nosotros, todos nosotros, heredamos todos los eventos traumáticos vividos por nuestros ancestros, ¿no? Por ejemplo, violaciones, asesinatos, infidelidades, muertes de gente muy joven, abortos, muertes de parto,
en fin, cosas que han marcado al clan, ¿no? Que han golpeado. Entonces, y esto muchas veces la gente dice, esas son creencias, esas son cosas, pero en realidad, Valentina, hay dos corrientes de estudio muy fuertes con asidero científico y con demostraciones científicas que demuestran claramente que los traumas se heredan. Y esas son, las dos corrientes o los dos estudios son la epigenética y los campos morfogenéticos, que les voy a contar un poquito de cada uno para que vean cómo es indiscutible la herencia del trauma, ¿no? Entonces, y dentro de la epigenética hay muchos mecanismos, pero hoy día, por un tema de tiempo, les voy a contar un poquito acerca de la metilación, porque hay otros, las histonas, los ARNIs de interferencia, pero es bastante más largo. Pero el más común es la metilación, y eso es importantísimo. La epigenética es todo aquello que condiciona tus cromosomas y los hace actuar de una manera distinta y genera una marca en tus genes. Por eso se llama epigenética, porque está encima del gen, ¿no? Así como la dermis y la epidermis. Claro. Entonces, ¿qué cosa es? Imagínate que yo vivo un trauma. Cuando uno vive un trauma, uno tiene un golpe, una impronta emocional. La emoción golpea, ¿no es cierto? ¿Y eso qué hace? Hace que se produzca una metilación. ¿Qué es una metilación? Es cuando, imagínate las dos cuerdas de ADN que conocemos todos, ¿no? El dibujito del ADN. En esas dos cuerdas, encima, están los radicales metilos. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok. Entonces, en esas cuerdas están encima los radicales metilos. Cuando uno vive el trauma, el radical metilo, para ponértelo de una manera gráfica y no científica y que no sea para todos muy complejo, es como que apretas un botón, como que el radical, clac, se clava en la cadena de ADN y entonces compacta los cromosomas. Y eso hace que algunos genes se inhiban y otros se expresen de manera diferente a lo que lo iban a hacer. De hecho, esto no es nuevo. O sea, la metilación ya se conoce por la ciencia hace 20 años. Lo nuevo, es más, los médicos dicen, sí, pues la metilación es la gran causante del cáncer, porque los traumas hacen que un gen que estaba saludable, al momento de la metilación, se exprese diferente y se empiece una neoplasia, por ejemplo. ¿Qué es lo nuevo entonces? Me vas a decir tú. Lo nuevo es que ahora se ha descubierto hace muy poquitos años que la metilación se hereda. O sea, antes se creía que tú tenías todas tus metilaciones en tu ADN por tus traumas vividos. Tu esposo también o tu pareja también. Pero tenían un hijo y en el momento en que se unía el espermatozoide y el óvulo, ese nuevo embrión no cargaba las metilaciones. Esas eran para uno. Hoy por hoy se ha descubierto que las metilaciones se heredan. ¿Y se heredan por qué? Se heredan no porque nuestros ancestros nos quieran perjudicar, no porque la vida sea dura, todo lo contrario. Los ancestros, o sea, la genética, el árbol, como quieras llamarle, te lo hereda para que tú sobrevivas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que a tu tatarabuela la violan, ¿ok? Alguien la viola y ella sufre un trauma terrible. Tiempo, bueno, ella se casa, perdón. ¿Qué pasó aquí? Un ratito porque se ha ido la luz. Ok. Pasa el tiempo y tu bisabuela pues se casa, pues voy a poner un poquito más de luz ya, perdóname. Tiene hijos, ¿no? Nietos, bisnietos, pero ella, esa impronta en su genética ya la pasó. ¿Para qué? Inconscientemente, evidentemente, ¿no? ¿Para qué? Para que a sus hijas, sus nietas, sus bisnietas y sus tataranietas no las violen. ¿Y qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir con esto? De pronto viene una nieta a consulta porque tiene bartolinitis, que es cuando se inflaman las glándulas que lubrican el órgano femenino, ¿no? Y se vuelven como unas pelotas de tenis gigantes, y son dolorosísimas la bartolinitis,
pero en realidad, ¿para qué lo está haciendo? Lo está haciendo para que no se produzca la penetración de la violación que ella sufrió. Esa chica ya nació con tendencia a hacer bartolinitis. Otra puede nacer con tendencia a tener una sequedad terrible en esa zona. Otra puede ser completa y absolutamente frígida. Otra puede sufrir de las caderas, porque las caderas y la columna, la lumbar 4, la 5 y el sacro 1 son los que hacen el juego en el momento del encuentro sexual, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas le ocurren a la persona y la persona dice, ¿pero por qué? Y luego en biodecodificación uno se entera que después de algunos análisis, de algunos temas, que es transgeneracional, ¿no? Y es ahí cuando recién se puede curar. ¿Y por qué se puede curar? Porque justamente, ¿qué cosa lo causó? Una impronta energética. O sea, ese gen que ha ido pasando de generación en generación, ¿qué lo cambia? Una metilación. ¿Qué produjo la metilación? Una impronta energética. Entonces, como impronta energética, cuando tú liberas la energía de esa impronta, haciendo el trabajo, definitivamente eso se borra, ¿no es cierto? Entonces, así hay miles de adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, los abuelos alcohólicos que tienen un bisnieto que tiene, no sé, alergia al alcohol, o una abuela que muere de parto y de pronto las bisnietas, o las nietas, o las hijas, o todas ellas no quieren tener hijos, o son estériles, o no quieren reproducirse, porque tienen en el fondo ese temor de que es posible morir de parto. Y la idea de la epigenética es que tú sobrevivas, ¿no? Entonces, es todo un tema bastante complejo. Eso es un poco la epigenética, pero dejando claro que todo tiene una función positiva, ¿no? Que es la sobrevivencia de la especie, ¿no? Y por otro lado, tenemos el tema, ya hablamos de la epigenética, de los campos morfogenéticos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un campo mórfico? Un campo mórfico es eso que es el estudio que explica el aprendizaje tácito de las especies. El máximo exponente de esto a los que les interese averiguar es el científico, biólogo, cuántico, los más, que todavía está vivo y es maravilloso, el doctor Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, él estudió, si bien ya habían antecedentes, porque acuérdate tú que Jung nos hablaba del inconsciente colectivo, Freud nos hablaba de la memoria racial, pero era algo como que más gaseoso y sin comprobación científica. Entonces, cuando no hay comprobación científica, los más escépticos como que, no sea, que eso dicen, pero ¿cómo será? Otros dicen más atrevidos, son tonterías, ¿no? Entonces, Rupert empezó a trabajar este tema y porque en realidad todo empieza con, antes de empezar a decirte que todos pertenecemos a campos mórficos, ¿ok? Tú, por ejemplo, tú y yo en este momento, y todos los que nos están viendo y la gente que sigue a Mindalia, pertenece al campo mórfico de las personas que están involucradas en estos temas y que quieren crear una mayor conciencia, ¿ok? Entonces, nosotros estamos linkeadas. ¿Qué cosa es un campo mórfico? Es como una nube, como un cloud de la computadora, en donde tú guardas información y te la bajas cuando quieres. Exactamente igual es un campo mórfico, ¿no? Tú pones información ahí tuya, pero también te bajas información de otros. Entonces, por eso es que así funcionan los campos mórficos, y yo pertenezco a los campos mórficos de las peruanas, de las limeñas, de las mamás de hijos de tanta edad. Uno pertenece a muchos campos mórficos con los que está linkeada. Pero hay dos campos que sí o sí perteneces, y son tus campos ya no solo mórficos, sino morfogenéticos. ¿Qué quiere decir? Que el día que tú naces, lo primero que haces es linkearte con el campo mórfico de tu padre y con el campo mórfico del clan de tu madre. Entonces, los campos morfogenéticos de los padres, uno está linkeada necesariamente. Entonces, ¿y para qué? Por ejemplo, hubo un experimento en Harvard, ¿no? Había unas ratas que las ponían en un laberinto, de la cual no podían acceder a la comida y se morían de hambre.
La primera generación de ratas encontró el laberinto en un día. La segunda generación de ratas, que no había tenido contacto con la rata anterior, con la generación anterior, encontró en 3 horas y así hasta que las ratas de 7 generaciones después lo hacían en un minuto, ¿no? Entonces eso te demuestra cómo las ratas ya tenían incorporado el aprendizaje que sus padres, abuelos, bisabuelos habían subido a la nube, o sea, al campo morfogenético. Y eso lo vemos nosotros todo el tiempo. Ponte a pensar cuando, por ejemplo, ahora que nacen los bebés. Los bebés nacen y creo que desde que tienen 10 meses agarran la tablet y con su dedito, ti, 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 y la gente dice, estas criaturas, ¿no? Pero es porque ya... A ver si se acaba de pausar. ¿Ah? Ahí está. ¿Me escuchás? Ahí se Sí, pausó perfecto. justo un poquito. Pero ahí te escucho bien. Entonces, estos niñitos pues ya tienen esa información y no es que llamar la atención, ay, ahora están viniendo más inteligentes, no, están viniendo con más información. A nosotros, yo tengo 52 años y yo empecé a aprender pues Fox, DOS, cuando estaba en la universidad en el año, no sé, 90, ¿no? Y me costó muelas aprender computación, porque claro, nosotros éramos las primeras generaciones. Yo no tenía el campo mórfico lleno de información, tenía que aprenderla sola. Ahora los chicos se sientan y es como que hacen así su manito y jalan del campo morfogenético toda la info de nosotros. Entonces es maravilloso por un lado, ¿no? Sí. Entonces, y ojo, este experimento de Harvard no quedó ahí. Este experimento de Harvard fue más alucinante todavía porque después de unos meses, las ratas de otros laboratorios que nunca habían tenido contacto en otras partes del mundo, les ponías el laberinto y salían disparadas en un minuto. Entonces, Ay, es un campo mórfico de la especie en donde se comparte información. ¿Y esto qué tiene que ver entonces ahora? Que ahí Rupert Sheldrake empieza a pensar y dice, escúchame, yo creo que tienen que haber otras formas diferentes a las genéticas y epigenéticas que permite que uno herede cosas. ¿Y para qué? ¿Para fundirte la vida? ¿Para molestarte la vida? No, una vez más, para que tú traigas un bagaje que te permita avanzar. Pero, lamentablemente, como nosotros estamos conectados con el bagaje, entonces nosotros jalamos lo bueno y lo malo. Lo lindo también lo jalamos y es un recurso, pero lo malo, lo que vivió mal el ancestro, también lo jalamos y nos genera traumas. Mira, yo vi un caso en biodecodificación de una niña que sufría de hipotonia muscular, ¿no? Se le iba el brazo, pero no era una hipotonia tan compleja en los análisis como lo que se veía en la vida real de la niña claro. y no entendían porque las pruebas genéticas no arrojaban nada, pero ella tenía esa hipotonia exagerada. Sus familiares eran del Cusco, y Cusco es donde está Machu Picchu, en mi país, ¿no? Y el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, no recuerdo ahorita porque han pasado ya como 4 años, era de una zona rural muy, muy, muy cerrada, en donde habían la ley del ojo por ojo, diente por diente, que no habían autoridades. Entonces, el abuelo no sé qué cosa hizo, y al abuelo lo amarran como a Tupac Amaru. Tupac Amaru es un héroe nacional nuestro, pero le amarran los pies y los brazos a unos caballos y lo descuartizan, ¿no? O sea, le amarran el pie, la otra mano, otro pie, a 4 caballos diferentes, los caballos los azotan para que salgan corriendo y evidentemente la persona se parte en 4, ¿no? Entonces, eso le hicieron al abuelo. Y se lo hicieron como un castigo frente a un montón, al tatarabuelo, frente a varios de sus hijos. Esos hijos se quedaron con esa impronta terrible y luego, cuando esta niña nace, 2, 3 generaciones después, esta niña tenía hipotonia porque era como decir, escúchame, si hubiera sido, eso es una ilusión, pero es como que si mi papá hubiera sido elástico, no se hubiera muerto, ¿no? Entonces la niña tenía hipotonia porque para ella eso era una forma de, por si algún día inconscientemente me quieren Eso. hacer eso, yo me estiraré, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta cómo esa pertenencia a los campos es muy fuerte también, ¿no?
y todos pertenecemos a diferentes campos y son campos de los cuales, como ya te dije, tú te alimentas, pero también tú subes información, también te contribuye. El único problema es que el campo siempre va a tratar de imponerte cosas y de cambiar tu comportamiento inicial, ¿no? Es muy fuerte, por eso es que la gente que hace constelaciones familiares hace ejercicios sistémicos también para liberarte del campo. A veces te toma el campo, ¿no? Y tienes tan mala suerte que, por ejemplo, tú eres dulce, maravillosa, linda, pero un día te pasó algo y te pusiste de un humor terrible, hiciste una crisis histérica, y ese día, para desgracia, te linkeaste con un campo de la gente que es así. Y luego salir, y la gente dice, pero ella era linda, y desde que le pasó eso, no sé por qué, ya está linkeada, ¿no? Eso es un poco de lo que trata esto de la herencia del trauma, ¿no? Científicamente hablando, ¿no? Qué increíble, ¿no? Es como, es muy impresionante poder ponernos a pensar en cosas que nos suceden y que tenemos en nuestra vida diaria, y también quizás del otro lado, que gente debe estar pensando, ay, quizás tengo esto por algo, o también que despierte la curiosidad en uno de querer empezar a investigar de por qué quizás, no sé, una mujer tiene problemas para poder tener hijos, o tenemos, no sé, algún problema de articulación, o lo que sea que tengamos, o lo que sea que nos esté sucediendo, porque quizás, me sabrás decir, Lili, por supuesto, bueno, antes, importantísimo, ahí estoy viendo que ya están de a poquito comentando, de a poquito preguntando, pero invitarlos como siempre a que pregunten, a que le consulten a Lili, que en un ratito vamos a ir con las preguntas y también con información que tiene para compartirnos ella. Lo que te mencionaba, Lili, es que creo que hasta quizás algo que pensamos que es algo muy ínfimo, tiene que ver quizás con algo que le pasó, no sé, a un abuelo, a un tatarabuelo, y en esto de poder sanar este trauma y lo que nos sucede. ¿Cómo es que podemos sanar eso que nos pasa, por ejemplo, en todos estos casos que vos fuiste tratando y que fuiste viendo? ¿Qué fue lo que realizaste o lo que fuiste llevando a cabo para poder sanar ese trauma que se heredó? Lo que pasa es que hay terapias y protocolos transgeneracionales que se trabajan, ¿no? Hay ejercicios sistémicos que se trabajan, hay diferentísimos actos psicomágicos que se trabajan, hay meditaciones guiadas que se trabajan, porque acuérdate que sea cual sea el caso, sea porque es una metilación, un tema epigenético, o sea porque estás tomada por el campo, o es que tu campo morfogenético tiene esa información, acuérdate que todo lo que vive en el inconsciente tiene una forma y una fuerza brutal. Yo siempre a mis alumnos, porque yo dicto muchos talleres, yo les doy este ejemplo. Cuando tú eras chiquita y te echabas en tu cama y de repente estabas con la luz oscura y te despertabas a las 12 de la noche y mirabas se había quedado mal cerrado tu closet y se veía un trapito. Y tú en la oscuridad decías, mamá, hay algo ahí. Y tu mamá venía, prendía la luz y te decía, amorcito, es tu jacket, tu chaqueta. Ah, uff, es una chaquetita ridícula, pero en la oscuridad era como que, oh, ¿no? Tenía brazos y piernas. Entonces, exactamente igual ocurre con el inconsciente. Ah, Inconsciente, ¿me escuchas? ahí está. Ya. Se había Cuando pausado. algo, sí, un segundito. Se había pausado. Cuando Pero algo, sí, fue muy pequeño. Cuando algo reside en tu inconsciente y que tú no lo conoces, reside en la oscuridad de tu inconsciente, olvídate, tiene una fuerza que maneja tu vida entera. Entonces, tú tienes que prender la luz. O sea, cuando tú, el primer paso de la terapia, por eso, la terapia en general, no te hablo de terapia transgeneracional, cualquier terapia, el primer paso es la toma de conciencia. Y de ahí vienen 4 profundidades más. Pero la primera etapa en la que mucha gente se sana es con la toma de conciencia, porque es el momento en el que dices, ajá, el ajá moment, ¿no? Yo tengo esto por esto. Entonces, es como que le prendiste la luz así, ¡pum! Y no era un monstruo, puede ser un saquito, un jacket, una chaqueta. Entonces, era esta tontería. Y puede ser que ahí
sin ir a las otras profundidades, porque hay hasta 5 profundidades, la persona sane. Entonces, siempre primero tienes que saber por qué lo tienes, desentrañar el por qué lo tengo. Lo tengo por esto. Una vez que estás ahí, te fijas cómo te va, y si todavía el trauma persiste, entonces ya empiezas a hacer los protocolos de vaciado emocional y diferentes técnicas que se trabajan, ejercicios sistémicos, meditaciones guiadas, actos psicomágicos, porque acuérdate, ¿y por qué actos psicomágicos? Porque acuérdate que tu inconsciente solamente habla lenguaje simbólico. Tu inconsciente no habla un lenguaje que estamos hablando tú y yo, ¿no? Tú te puedes sentar y el terapeuta te puede decir, mira, podría ser por esto, por esto, por esto, y tú, sí, pero sí, estás escuchando desde acá, desde tu lóbulo frontal, desde tu parte cognitiva, pero no entra ese oscuro inconsciente. Entonces, ¿cómo le hablas al inconsciente? Con actos psicomágicos, porque el inconsciente no sabe de realidad y mentira, de fantasía y no. Si tú haces un acto psicomágico, por ejemplo, las mujeres que han tenido abortos o pérdidas, y trabajan un acto psicomágico, para el inconsciente el duelo ya se realizó, o sea, así sean 20 años después. Eso no le importa, porque para él no hay espacio ni tiempo. Entonces, si la mujer, hace vamos a poner, estoy hablando de otra cosa, pero para hablar del acto psicomágico, hace un entierro simbólico, una bendición simbólica con un niño de arcilla que viene de la tierra, para el inconsciente ya quedó. Entonces, él es así. Entonces, solamente puedes llegar a él a través de simbolismos. Por eso es muy importante trabajar los actos psicomágicos, trabajar la meditación guiada con símbolos, trabajar la terapia transgeneracional que llega directo al inconsciente. Todo eso es posible sanar, ¿no? Casos, por ejemplo, de mujeres, mira, yo habré visto unos 20 casos, sin exagerarte, igualitos todos. O sea, no igualitos, pero que de repente muchas de las que están aquí escuchando, no sé cuántos somos 100, me pongo los lentes porque sin lentes no veo nada, pues de repente están aquí por alguna razón y de repente les resuena esto, porque todos estamos siempre en algún lugar, todo es perfecto tal y como es, por alguna razón. He tenido casos, por ejemplo, de chicas que por ejemplo, vienen, no salen embarazadas, y ¿tu abuela se murió de parto? No, no se murió de parto, ni mi abuela, ni mi bisabuela, ni mi tatarabuela, por ningún lado. Ok, porque eso es lo primero, ¿no? ¿Tu mamá ha tenido pérdidas? No, no ha tenido, yo tal cosa, he hablado con mi mamá seriamente, no. Entonces empiezo a buscar árboles amazónicos. ¿Qué cosa es un árbol amazónico? Cuando en un árbol han habido hombres maltratadores, y no solamente me estoy refiriendo a los golpes, infieles que te maltratan emocionalmente, te hacen leña, padres maltratadores, es decir, que le pegaban a los hijos o los agredían verbalmente de manera fuerte y terrible, ¿no? Porque definitivamente hace 30 años a todos nos ha caído un palmazo, ¿no? Pero no me refiero, ahora ya no, gracias a Dios, pero no me refiero a eso, me refiero a hombres agresivos, o sea, que se vivía un mood agresivo en la casa, ¿no? Era algo horrible. Entonces, esas mujeres empiezan a tener... empiezan a eliminar al hombre de sus vidas y solamente lo usan como un semental reproductivo. Entonces se casan, todo de manera inconsciente, evidentemente, no vas a pensar que ella lo piensa, ella se casa enamoradísima, flotando, pero cuando ya se casa y nace el primer hijo, se activa el programa. Y cuando se activa el programa, ella ya no lo soporta. Y entonces ahí pasan dos cosas, o el hombre se vuelve un castrado total emocionalmente, o el hombre se va, ella lo bota. Entonces, ese empieza a configurarse un clan amazónico, donde la mujer solo pare o solo da a luz hijas mujeres. Y los hijos varones mueren o nacen con una deficiencia mental, emocional, que le impide la reproducción. Es decir, por ejemplo, un chico totalmente autista, no estoy hablando de Asperger, no estoy hablando de esos autismos que están bloqueados totalmente, que no van a tener hijos, ¿no? O personas o por ejemplo, hombres gays que no van a tener hijos. El árbol se ocupa de que si se escapó por ahí un hombre, ese hombre no se va a reproducir. Y lo más probable es que
todos los embriones que esa mujer se le escaparon hayan sido hombres. Entonces, la forma como eso se soluciona siempre es implantando una niña. Bueno, haciendo mucho trabajo, pero a veces la gente me dice, oye, pero si, ¿cómo sé si el trabajo ha funcionado y cada in vitro me cuesta $10,000, $15,000, no quiero arriesgar? Bueno, si no quieres arriesgar, implántate una nena y vas a ver cómo la nena sí pega, ¿no? Entonces, y claro, la nena siempre pega. Porque, y bueno, después ya puedes seguir trabajando el árbol y muy probablemente después no necesites hacer eso, como han habido casos, y sales embarazada ya de un varón un par de años después. Pero ocurre eso, no es el árbol lo digo de manera simbólica, es una pulsión que tiene de decirte, escúchame, los hombres acá no, ¡pum! ¿No? Así es. No, no, es muy increíble. Es como que cada cosa que vas mencionando, y me imagino, siempre tengo como esa imagen del otro lado de la gente escuchando también toda la información que nos estás compartiendo, de pensar, esto puede haber ocurrido por esto, por lo otro, y poder aprovechar para seguir aprendiendo, para poder seguir absorbiendo toda esta información, ver por qué nos suceden las cosas que nos pasan, que como decía Lili, todo es perfecto tal y como es y como sucede, y poder encontrarle una explicación, una enseñanza, no un por qué, sino un para qué nos suceden las cosas, para poder aprender, para poder desbloquear todo eso que nos sucede, porque las cosas no suceden para castigarnos y nuestros ancestros lo menos que quieren es que nosotros tengamos un castigo de algo que nos Ellos pase, nos sin aman. aprender de cada cosa. Así que Lili, la verdad es un placer poder tenerte aquí. Y antes de que pasemos con alguna de las preguntas de la gente que tenemos, te digo preguntas del otro lado para ti, quiero que nos cuentes acerca del curso que vas a estar dando, que nos des toda la información importante acerca de él. Y luego sí, vamos con las preguntas. Mira, aquí en Sanación Cuántica Perú, nosotros lo que hacemos es, yo normalmente considero que hay 4 talleres que se deben hacer siempre básicos para sanar, porque hay 4 partes de la vida de un ser humano que todos los seres humanos, sin excepción, tienen que sanar. El transgeneracional, que algo te ha salpicado, de todas maneras, algo. El proyecto sentido, que es tu fecundación y el embarazo de tu madre, tu niño interior y el perdón. Con esas 4 cosas, tú puedes empezar a vivir una vida más saludable emocionalmente. Entonces, nosotros hacemos ese tipo de talleres para hacerlo masivo, en vivo, vía Zoom. Y ahora, déjame ver que lo apunté por aquí la fecha exacta, pero no me acuerdo. Este jueves 16 de febrero, el martes 21 y el martes 28 vamos a tener el taller de Sanando mi Árbol Genealógico. Son 9 horas de taller, muy profundo. Hay parte teórica y parte de trabajo sistémico, parte de trabajo o sea, terapia transgeneracional, protocolos, actos, meditaciones guiadas, hay de todo, porque son 9 horas para trabajar. Pero adicionalmente a eso, este taller tiene, a diferencia de los otros, media hora en directo conmigo de manera personal, porque todo es vía Zoom en vivo, o sea, todo es en vivo. No hay cosas grabadas ni nada por el estilo. O sea, el video queda grabado para que si alguien no puede llegar a la clase por algún motivo, pues entonces lo puede ver hasta 15 días después. Pero el video es en vivo, vía Zoom, se hace trabajos, nos dividimos en las salitas, hacemos trabajo terapéutico en pares, todo es maravilloso. Pero tienen esta media hora conmigo, que justamente es, por eso es que el taller es jueves 16, martes 21, y de ahí nos vamos hasta el martes 28. ¿Por qué? Porque esos 7 días se van a reunir uno por uno conmigo media hora para revisarles el árbol, revisar los programas, qué programas heredados pueden tener, si los han identificado bien, y en la última sesión ya ni siquiera hay nada de teoría, sino en las otras hay teoría y práctica, pero en la última es full práctica con lo que han descubierto de su propio árbol, ¿no? Entonces, este taller es así, va de 7 de la noche a 10 de la noche, hora Perú. Esa hora, claro, en España es un poco tarde, creo que es la 1 de la mañana,
pero queda grabado y también se puede hacer un poco el esfuerzo. Yo he tenido alumnas de París, o sea, evidentemente latinas que viven allá, y que bueno, sí, ¿no? Me preguntaban, ¿a qué horas va a ser la parte práctica? ¿A qué horas la parte teórica? Para poder por lo menos a la práctica conectarme y ya, Claro. porque es bien importante, y sí, el taller es maravilloso, ¿no? Es muy, muy sanador, al igual que los demás talleres de aquí. Son básicos y creo que todos tenemos algo que sanar. Porque es cierto, si por ejemplo con el caso de la abuela que contábamos, no vas a pensar que todas las bisnietas nacen con problemas de frigidez, no. Pero así como los ojos azules, siempre digo yo, si los abuelos tenían ojos azules, alguien les saca los ojos azules, ¿no? O sea, no es que todos, cada familia es un campo de memoria a la que todos los miembros pertenecen. Y cuando hay algo no resuelto, alguien en suerte le toca la resolución, ¿no? Pero así tú salvas, y es una cosa que me he olvidado de decirte que me parece hiper importante que me he olvidado, tú salvas a tu clan porque cuando tú sanas, tú le das luz a ese árbol, diciéndolo de manera simbólica, ¿no? Tú le das luz y tú al momento de desentrañar todo eso salvas a tus ascendentes y a tus descendientes también, ¿no? Entonces es bien importante. Realmente, qué increíble, Lili. Y aquí, bueno, con respecto a los talleres que mencionaba Lili, hay una usuaria que dice, los talleres son altamente recomendables, hice los tres y los cambios en mi vida han sido positivos. Besos, Lili, gracias. Así que con esa recomendación y con toda la ¿Quién? información, ¿Quién dijo eso? A ver, cuéntame, porque no veo una nada yo. usuaria que se llama María Luz-holística. Así que la verdad, Ah, María, sí. un placer enorme, gracias por esa recomendación, porque la María verdad, Luz es terapeuta. sí, Sí, iba sí, también a hacer sí. la recomendación para que puedan aprovechar, porque siempre tenemos algo para sanar, así que de verdad, Lili, es un placer poder tenerte aquí. Y vamos a ir, como te decía, con alguna de las preguntas que tenemos para ti, tenemos varias por aquí. Vamos a ir a ver de todas las que tenemos. Tenemos en este caso bueno, tenemos a Geraldine, que ella dice, bueno, soy Geraldine, mis gemelos de 5 años, ¿podrían heredar los conocimientos que adquiero ahora? Mm, a ver, heredar, si ya están nacidos, obviamente epigenéticamente imposible, ¿no? Porque ya están concebidos. Pero lo que sí pueden hacer es bajarse del campo morfogenético tuyo la información que tú metas en ese campo. O sea, lo que tú aprendas, siempre tus hijos lo van a aprender con más facilidad que tú, porque ya lo descargan, ya lo subiste al campo morfogenético al cual perteneces. ¿No? Buenísimo. Vamos ahora con Luz Helena, que ella dice, hola, después de que murió mi papá, me ha comenzado como una psoriasis y no sé cómo sanarlo. Bueno, esto no es, esto tú sabes, esto no tiene nada que ver con el tema, pero como soy biodecodificadora te lo voy a contestar. La piel es el contacto, entonces todos los problemas de piel están relacionados con el contacto, ¿no? Entonces la psoriasis en capas es un tema que está relacionado siempre con eso. Entonces el hecho de la muerte del padre, ella lo que tiene que hacer es terapia de biodecodificación, porque la piel, por ejemplo, todo lo que ocurre en la piel, psoriasis, herpes, rosácea, tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales de todas maneras, ¿no? Entonces, la muerte del padre definitivamente tiene que haber, sobre todo el padre, porque la rosácea siempre está relacionada, ¿en qué parte tiene? ¿En las manos? Porque a veces la rosácea en las manos. No lo menciona. Dice psoriasis solo. Psoriasis en las manos es padre sin ninguna duda, ¿no? Está amarrado con temores, en fin, es largo, pero habría que ver dónde la tiene, ¿no? Sí. Buenísimo. Y vamos a ir, como estamos de a poco llegando al final de este directo, vamos a ir con la última consulta, pero antes de leerla, por supuesto, como siempre, recomendarles, hago esta recomendación porque nos quedaron un montón de consultas y también de distintos casos, preguntando si es información genética heredada, si tiene que ver con algo de biodescodificación, recomendarles importantísimo
en la descripción de este directo, que como siempre quedará guardado en nuestro Instagram. Van a tener las redes sociales de Lili para poder comunicarse con ella, para poder preguntarle, para poder aprovechar también los talleres que ha mencionado. Así que, por supuesto, no quería dejar pasar esa recomendación increíble para poder profundizar bien, porque como siempre les digo, tenemos muchísima información, pero tenemos tiempo limitado, así que bueno, algunas cosas no llegan a poder salir al aire, pero para que puedan aprovechar sus redes sociales y para poder tener el contacto personalizado con ella. Y ahora sí vamos a ir con la última consulta, como les decía, en este caso de Mónica, que ella dice, con 2 años ha manifestado púrpura trombocitopénica, déficit en las plaquetas de la sangre y continua falta de hierro. Y ella te pregunta, ¿puede ser alguna información heredada? Totalmente, sí. Los problemas de sangre generalmente, ¿cuántos años tiene la niña? 2 años. Entonces, cuando una niña de 2 años, la púrpura es que no hay coagulación en la sangre, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que no hay, a ver, las plaquetas son como las que pegan. Entonces, ella, o sea, debe haber temas en los lazos de sangre de esa familia en donde no hay, o sea, ¿cómo te explico? Las relaciones, han habido problemas. Ahora, ojo, cuando un niño de 2 años se enferma, el niño no se enferma él, se enferman los padres, ¿no? O pertenece al árbol, es una de dos. Entonces, sería cuestión que tú y tu marido se analicen y vean si realmente ustedes tienen relaciones complejas con sus familias de sangre, porque los problemas de la sangre son sangre y nada más, o sea, es familia, es el lazo de sangre. Eh, y si ella tiene este tema de las plaquetas, de que no hace coagulación, hay una deficiencia en esa ligazón. Si esa deficiencia no la estás viviendo tú de manera fuerte o no la está viviendo tu marido, o evidentemente puede ser un tema transgeneracional, ¿no? Puede ser un tema transgeneracional. Entonces, eso claro, se puede trabajar, ¿no? Si quieres, escríbeme y te doy un poquito más de orientación. No me acuerdo cómo Bueno, se llama, pero que me escriba por DM y Mónica se llama. Así que bueno, por Mónica. supuesto a Mónica y a todos los que han consultado, que han quedado ahí algunas consultas, como les decía, sin poder salir al aire, aprovechen que en la descripción del directo, que como siempre queda guardado en nuestro Instagram, encontrarán las redes sociales de Lili para poder comunicarse. Les recuerdo acerca del tema que estamos charlando, que estamos tratando para quienes se han conectado un poco más tarde, para que puedan volver a ver todo el tema y toda la información acerca de los traumas heredados y de cómo sanarlos, de toda la información que nos compartió Lili en este directo. Así que la verdad es un placer haberte tenido aquí con nosotros. Igual, igual Siempre Valentina. las puertas de Mindalia están súper abiertas para que vuelvas aquí a nuestra casa y que nos recuerdes acerca del taller importantísimo para que podamos aprovecharlo. Bueno, sí, el taller, como ya les dije, es este jueves 16 de febrero, la primera sesión, segunda sesión martes 21 y tercera sesión martes 28 y una sesión personal de media hora. Todo es en vivo vía Zoom, queda grabado por 14 días para que puedas volver a verlo. Y decirles también, aparte del taller, una última cosa, y es que recuerden que todos los que estamos aquí, los que son terapeutas que están aquí, acostúmbrense a compartir información, ¿no? Porque acuérdense que tú y yo y tú y todos los que nos estamos viendo pertenecemos a un campo morfogenético, perdón, a un campo mórfico, el campo mórfico de los que estamos en esto. Y contra más información tú des, contra más información compartan, contra más información recibas, que vas a subir a tu propio campo, más terapeutas van a poder acceder de mayor facilidad, van a poder entenderlo y vamos a poder avanzar, que estamos en este corre-corre con el tema de la ascensión planetaria y entonces es importante avanzar rápido. Si queremos avanzar rápido, tenemos que abrirnos a compartir, ¿no? Para poder que los demás puedan bajarse la información de los campos, ¿no? Realmente. Eso. Gracias. Y nosotros somos una afortunada manera de tener mucha más información en nuestro campo mórfico con todo lo que nos compartiste. Así que gracias, Lili, una vez más. Y A gracias por ustedes una supuesto. vez más por la invitación. Te mando un abrazo. Abrazo a todos. Un abrazo Chao. enorme para ti y para todos. Hasta la próxima.